Revelados. Los increíbles y sorprendentes muertos de nuestros ancestros prehistóricos. Los ecos de una civilización olvidada retumbaban en el corazón de Valeria. La joven arqueóloga de 25 años, que dedicaba cada instante de su vida a desenterrar la historia de sus ancestros en un pequeño pueblo de Oaxaca, sentía que su pasión la separaba cada vez más de su familia. A su alrededor, las calles empedradas y vibrantes del pueblo contrastaban con el pesimismo que había cultivado en su hogar. Su madre, una respetada doctora, y su padre, un médico también, la miraban con desaprobación cada vez que mencionaba la arqueología. Había terminado la carrera con honores, pero para ellos, la medicina era el único camino noble y respetable. Esa disonancia la hacía sentir como un pez fuera del agua, tratando de navegar entre expectativas que no eran las suyas. Mientras exploraba el ático de su abuela, encontró un diario polvoriento que perteneció a su abuelo. Las páginas estaban repletas de sueños no cumplidos, revelando la intención de descubrir un yacimiento prehistórico en sus tierras. Un escalofrío recorrió su espalda. Quizás ese descubrimiento sería lo que necesitaba para legitimizar su pasión y hacerla brillar en el contexto familiar que la rodeaba. Pero, en ese resplandor de esperanza, la oscuridad de la historia comenzó a asomarse. Las notas de su abuelo hablaban de una civilización rica y compleja, pero también de la avaricia que había despojado a su gente de sus tierras. Valeria sabía que había un riesgo, un dilema moral que amenazaba con arrebatarle su alegría. A medida que se sumergía en la investigación, la presión familiar se intensificaba. Su madre, sin ninguna intención de hacerlo, se convirtió en el mayor obstáculo. Cada conversación sobre arqueología terminaba en un comentario sobre cómo la medicina siempre sería más valiosa. En esos momentos, Valeria sentía el nudo en su garganta. Sus ansias de explorar y descubrir se volvían agonizantes, como una llama apagada en el viento. ¿Por qué su familia no podía ver la grandeza de su pasión? Su mente aceleraba. Los pensamientos sobre un futuro incierto la acosaban. ¿Debo rendirme? ¿Es mi amor por la historia menos importante que la carrera de mis padres? En una confrontación desgarradora, se preguntó si debía continuar con esta travesía hacia una verdad que podría significar tanto para su identidad. La angustia pesaba sobre su pecho, ahogando su determinación. Pero justo en el instante en que la desesperación amenazaba con ganar, un destello de esperanza la atravesó. Encontró un grupo de expertos dispuestos a ayudarla, y por primera vez se sintió respaldada en su propósito. Sin embargo, los sueños de su abuelo empezaron a aparecer en sus noches, sensualizando su mente con avances, pero también con cintas negras que representaban las barreras de género y la desconfianza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se encontró en una encrucijada. Justo cuando estaba a punto de presentar su hallazgo a la comunidad, el teléfono sonó. La voz al otro lado traía noticias devastadoras, una revelación que pudo cambiar su vida y la historia de sus ancestros para siempre. La presión de sus responsabilidades familiares se hacía cada vez más apremiante, obligándola a cuestionar la validez de su pasión, mientras su corazón sentía que el tiempo se agotaba. ¿Podría conciliar su deseo de justicia con los lazos familiares que la ataban? Con la respiración entrecortada, sabía que el próximo movimiento sería decisivo, pero la incertidumbre la envolvía en una bruma densa de ansiedad. Valeria respiró hondo y trató de calmar la tormenta que rugía en su interior. El eco de la voz en el teléfono aún resonaba en su mente, revelando que los restos de los ancestros que había encontrado estaban profundamente relacionados con la familia de su madre. Ese descubrimiento no solo desafiaba su propia identidad como arqueóloga,
sino que amenazaba con abrir viejas heridas en la historia familiar. La culpa y el temor de desenterrar secretos que podrían ahondar la brecha con sus padres la mantenían en un constante estado de alerta. Días después del anuncio, Valeria se sentó frente a su computadora, las manos temblando mientras intentaba redactar su presentación. Era su oportunidad de finalmente ser escuchada, de mostrarles a sus padres y al pueblo el valor de su trabajo. Pero cada palabra que escribía parecía frágil y opacada por la sombra de su madre y su padre. El corazón se le apretó al pensar que, aunque hubiese encontrado vestigios de una civilización fascinante, su propia civilización familiar amenazaba con desmoronarse. En las noches, los sueños de su abuelo le hablaban, la alentaban a seguir adelante incluso cuando su familia la detendría. La figura de su abuelo aparecía allí, no como un espectro triste, sino como un guía. A veces, Valeria despertaba con una claridad revitalizante. Era en esos momentos que decidía que no iba a permitir que el temor la paralizara. Con cada salida a la zona de excavación, su confianza crecía, pero la ambivalencia en su familia persistía, como un lacerante recordatorio de lo que estaba en juego. Para su sorpresa, también encontró apoyo en su grupo de arqueólogos, que comprendía la importancia del descubrimiento no solo desde un marco académico, sino también emocional. Tras largas discusiones sobre el significado de su logro, Valeria sentía que el respaldo mutuo la empoderaba. Se dieron cuenta de que la historia no debería ser silenciada, sino contada. Cada fragmento que desenterraban era como una pieza en un rompecabezas, cuyo significado trascendía el tiempo. Poco a poco, la valiente chiquilla que había asumido el riesgo de seguir el legado de su abuelo, empezaba a reconocerse a sí misma. No obstante, la presión en el hogar aumentó cuando su madre decidió asistir a la presentación, ansiosa por exponer lo que consideraba una obsesión peligrosa. Valeria sintió cómo se le encogía el estómago cuando se vio obligada a mirar a su madre a los ojos, sintiendo que esa mirada pesaba más que el significado de su hallazgo. La confrontación parecía inevitable, un cruce de caminos bien definido donde el amor y la crítica chocaban intensamente. Era como si su madre, con cada mirada y repregunta, tratara de derribar lo que había construido en el excéntrico mundo de los fósiles y huesos. En su mente, Valeria se preguntaba, ¿qué pasará si no les gusta? ¿Qué pasará si lo ven como un insulto a su propia historia médica? Pero en el fondo, una voz resonante le decía que había llegado el momento de enfrentar su verdad. Era un dilema insoportable que podría marcar la diferencia entre mantenerse fiel a sí misma o sucumbir ante las expectativas familiares. Fue entonces cuando una decisión audaz se formó en su mente. Valeria no podía seguir en la sombra, debía hallar su voz, no solo frente a su familia, sino para honrar el legado de su abuelo. Cuando miró su presentación terminada, la determinación ardía en su pecho. Se levantó de la silla y decidió que estaba dispuesta a asumir el riesgo, a confrontar no solo su pasión, sino la culpabilidad que la retenía. Pero justo en ese momento, su teléfono sonó nuevamente, y el nombre que apareció en la pantalla la llenó de una mezcla de adrenalina y pavor. Era un colega, un investigador que había estado indagando sobre su hallazgo, y el mensaje que traía podía cambiarlo todo. La respiración de Valeria se hizo irregular. Estaba a punto de descubrir algo que podría desestabilizar no solo su exposición, sino su vida entera. Mientras la ansiedad se apoderaba de ella, una pregunta inquietante surgió. ¿Estaba realmente lista para conocer la verdad? El próximo paso debía ser más que una elección. Sería una revelación. La pantalla de su teléfono parpadeó mientras Valeria trataba de ordenar sus pensamientos. La voz de su colega, Juan, era firme pero contenía una insinuación de urgencia que no podía ignorar. Tras una breve presentación, su colega reveló la razón de su llamada. Había descubierto un conjunto de documentos antiguos relacionados con la civilización que Valeria había estado investigando, pero lo que contenían podía impactar su exposición, y más aún, su percepción sobre la historia familiar. Valeria, necesitas saberlo antes de presentar. Hay detalles que podrían cambiar todo lo que creías saber sobre tu linaje, dijo Juan, y sus palabras resonaron en su mente como un eco ominoso. La emoción y la incertidumbre se entrelazaban en su ser,
dejando un vacío que resonaba con el fragor de lo desconocido. Lo que había pensado que sería un descubrimiento personal sobre la historia pasada, ahora podía tener implicaciones inmediatas y abrumadoras. Mientras Juan le compartía la información, Valeria se sintió como si se estuviera ahogando en un mar agitado de hechos y notas de pie. ¿Qué significado tenía esa nueva información? ¿Podría su familia estar ligada a secretos que nunca se habían contado? Los datos sobre la civilización, su cultura y su desaparición se entrelazaban con tramas familiares que no había imaginado explotar. Se daba cuenta de que, si bien la historia era importante, la conexión personal se volvía torsionalmente más significativa con cada palabra que leía. Con una mezcla de ansiedad y una determinación creciente, Valeria tomó la decisión de investigar más a fondo. Sus noches se convirtió en una búsqueda frenética entre archivos y documentos digitales. Con cada nuevo dato, su abuela, su madre y su padre parecían más distantes, pero también más presentes, como sombras que permanecían vigentes en cada rincón de su trabajo. La nueva información dio sentido a fragmentos que antes eran confusos, iluminando cómo la historia de su familia no era una línea recta, sino un laberinto lleno de giros inesperados. El día de la presentación llegó. Su corazón latía con fuerza, bombeando cada emoción reprimida mientras se preparaba para enfrentarse a su familia y al pequeño grupo de curiosos que la rodeaban. En el fondo de su mente, el eco de Juan resonaba con claridad. Su investigación no solo era sobre el pasado, sino un reflejo de su propia identidad. Cada diapositiva de su presentación era un hilo en la red que conectaba su vida en el presente, con un legado que se extendía más allá de lo que se había atrevido a imaginar. Cuando comenzó a hablar, la determinación en su voz vibraba con poder. Estaba lista para desafiar a su madre, para confrontar la carga de su historia y reclamar su espacio. La presión aumentaba, pero cada palabra se sentía como una afirmación, un acto de reconciliación propia. Valeria hablaba no solo por ella, sino por aquellos cuyos relatos habían sido olvidados, y su familia debía escuchar. Sin embargo, al final de su exposición y mientras los murmullos comenzaban a surgir, una plataforma inesperada se había levantado ante ella. Una pequeña estructura en el fondo de una de las diapositivas parecía tomar vida al ser revelada. En ese instante, un rostro familiar emergió entre las palabras que Valeria había compartido. Era un retrato que algunas veces había visto en el hogar de sus abuelos, pero con una conexión que nunca había supuesto. Un silencio tenso ocupó el espacio mientras observaba las reacciones de su madre. El semblante de su padre se transformó en una mezcla de preocupación y sorpresa. La pregunta que había evadido se erguía de pie frente a ella. ¿Estamos dispuestos a enfrentar lo que somos realmente? En el instante en que sus ojos encontraron los de su madre, todo su ser se vio obligado a esperar la respuesta. Y en ese cruce de miradas, el futuro de Valeria se encontraba en la balanza, dejando al lector al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. El murmullo que siguió a su presentación era un eco incesante en el pecho de Valeria. Cada mirada que recibía era una mezcla de sorpresa y incomprensión. Su madre, siempre tan firme, ahora parpadeaba con incredulidad, como si el retrato hubiese despojado un velo que había cubierto verdades dolorosas. Fue un instante en que el tiempo se suspendió. Una infinidad de emociones encapsuladas en la fragilidad de su mirada, estabilizándose entre la preocupación y la incertidumbre. Todo lo que había investigado durante meses se reducían a estas miradas en un auditorio que parecía no solo cuestionar sus hallazgos, sino también su validez como miembro de la familia, que hasta ese momento había exudado secretos. Valeria sintió el impulso de defender su trabajo, argumentar sobre la importancia de su hallazgo más allá de un simple informe académico. En cambio, se encontró introspectiva, analizando sus propios sentimientos y la posibilidad de que su familia estuviera abrumada por el peso del pasado como ella. La revelación de su linaje podía ser una carga, un camino que no todos estaban listos para recorrer. Mientras las palabras quedaban atrapadas en su garganta, comenzó a cuestionar los motivos detrás de su trabajo. ¿Era su objetivo desenredar la historia familiar o simplemente buscar reconocimiento personal? Esa línea se volvió difusa,
y esa confusión la hizo vacilar. Sabía que su búsqueda de la verdad era esencial, no solo para el mundo académico, sino para ella misma. Su vida había estado marcada por la ansiedad de encajar en una narrativa familiar preconcebida, y esta epifanía era su vía de escape. No obstante, en aquel ambiente hostil, Valeria tuvo que elegir su próxima acción con destreza. La opción de redirigir la conversación le atravesó la mente, enfocándose en las implicaciones de su hallazgo en la civilización, pero su corazón la empujaba hacia la verdad no dicha. Estas conexiones personales retumbaban en su interior. Quizás era el momento de apropiarse de su historia y liberarse del peso del silencio familiar. Lo que he encontrado no es solo un relato de nuestra civilización, sino una invitación a comprender quiénes somos realmente y qué significamos los unos para los otros, proclamó con voz decidida. La sacudida de su afirmación atravesó el auditorio, y el murmullo se extinguió con la expectativa de respuestas que Valeria aún no podía proporcionar. Ella vio cómo algunos miembros de su audiencia intercambiaban miradas nerviosas, entrelazando sus propios temores con los de ella. Así se construyó un nuevo espacio de reflexión, un lugar donde la historia no era solo un relato del pasado, sino un medio para sanar. Si lograba establecer un diálogo, quizás podría abrir las puertas a nuevas realidades. Ya no podía vivir solo como espectadora de su legado. Necesitaba ser una protagonista activa. En la siguiente semana, las noches se perpetuaron en desvelos, pero esta vez, cada archivo y documento era un escalón hacia el entendimiento. La claridad de sus investigaciones le revelaba patrones en las relaciones familiares que habían estado ocultas a simple vista. Comenzaba a escribir un nuevo enfoque para su investigación, intercalando su hallazgo con relatos de su familia, brindando así voz a aquellas historias que habían permanecido silenciadas. Un día, mientras revisaba antiguos álbumes familiares, un pequeño sobre descolorido captó su atención. El título en la parte superior, Documentos de la Verdad, la hizo vacilar. Con manos temblorosas, lo desdobló y comenzó a leer. Las palabras danzaban ante sus ojos, y cada línea se sentía como un puñal que amenazaba con abrir herida, pero también como un llamado a la acción para descubrir una vez más quién era. La revelación podría traer consigo más preguntas que respuestas, y en su interior, Valeria sentía la presión de descubrir una historia que su familia quizás fastidiosamente había guardado. Con cada nuevo descubrimiento, la sensación de urgencia aumentaba. Mientras Valeria recorría el camino hacia lo desconocido, su mente zumbaba con la idea de lo que podría desenterrar, y cómo eso podría definir no solo su historia, sino también la de su familia. Era imposible no cuestionar si estaba preparada para enfrentarlo. Sin previo aviso, el timbre de su teléfono la sacó de su trance. La identificación reveló que era Juan. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Habría otra revelación, o tal vez una advertencia más? Antes de contestar, una pregunta retumbó en su mente. ¿Estaba lista para lo que le esperaba y, sobre todo, para lo que podría perder? Valeria se quedó con el teléfono en la mano, la voz de Juan resonando en su mente como un eco, mientras reconsideraba todo lo que había investigado y el monstruoso desafío que la aguardaba. Al escuchar el tono insistente de su línea, decidió que desviarse no era una opción. Con un gesto firme, pulsó el botón de respuesta. «Hola, Juan», dijo, su voz más fuerte de lo que sentía. La respuesta de él fue inmediata, como un rayo. «Valeria, necesitamos hablar. Hay cosas que no has considerado sobre tu investigación». Su corazón se aceleró. ¿Qué más podría haber detrás del velo de su linaje? ¿Acaso había algo más oscuro que lo que había empezado a desenterrar? ¿De qué hablas?, preguntó, en un intento por mantener la calma mientras su mente se agolpaba con posibles escenarios. Juan siempre había sido su respaldo y su mentor. Su intuición le decía que cada palabra proveniente de él podría cambiar el rumbo de su camino. «Es complicado. La historia que buscas es más que datos fríos y documentos. Hay secretos, y algunos de ellos involucran a nuestra familia. He encontrado algo que podría explicarte por qué tu madre está tan preocupada». La gravedad de su voz hizo que la ansiedad de Valeria se disparara nuevamente. Estaba lista para descubrir un aspecto de su historia que pudiera reconfigurarlo todo,
¿Dónde te puedo encontrar?, preguntó, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. Era el momento de abrir todas las puertas y dejar que el viento de la verdad entrara, por muy incómoda que fuera. Cuando finalmente se encontraron, Valeria sintió cómo las sillas del café parecían estrecharse, como si el espacio físico también se hubiera cargado de las tensiones no resueltas que le perseguían. Juan, con un cuaderno desgastado entre las manos, se preparó para un análisis meticuloso. Valeria no podía evitar observar las arrugas en su rostro, detalles que abrigaban la historia de sus luchas. «Verás», comenzó Juan. «La documentación que has encontrado es importante, pero no olvides que las emociones y el contexto familiar también juegan su papel. He recopilado información que conecta ciertos eventos de tu pasado con lo que has encontrado. Hay ancestros que pagaron un precio muy alto por mantener el secreto de su legado. La idea de que su familia, no solo su historia personal sino también la de generaciones pasadas, estuviera envuelta en secretos que podían traer más dolor que paz la aterrorizaba. Buscó claridad en el rostro de Juan, pero solo encontró preocupación. Ahora más que nunca, necesitas preguntarte, ¿qué es lo que realmente buscas, Valeria? ¿Es la verdad o la aceptación? La pregunta se coló en su mente como un veneno lento. Mercando cada paso que había dado, reconstruyendo la vigilancia sobre su objetivo sin cuestionar realmente su motivación. Inspiró profundamente, buscando encontrar la respuesta dentro de ella. ¿Era su deseo de ser reconocida más fuerte que su búsqueda por las raíces verídicas de su familia? Mientras la conversación se desarrollaba, Valeria decidió que ya no podía depender de otros para pausar su viaje. Tenía el poder de llenar los espacios vacíos con descubrimientos, pero también debía estar preparada para enfrentar la resistencia, incluso la de su propia madre. Las decisiones que se interponían ante ella tenían implicaciones mucho más profundas que una mera búsqueda académica. Al salir del café, una sensación de determinación comenzó a empujarla hacia adelante. Valeria podría ser la arquitecta de su propia narrativa. Ahora que había dado el primer paso hacia esa agencia personal, no podía permitirse volver a los patrones del pasado. Ya no era solo una búsqueda de respuestas, era una reconstrucción de su identidad. Mientras caminaba, el sonido de su teléfono resonó de nuevo. Miró la pantalla y vio un mensaje de su madre. «Necesitamos hablar. No puedo soportar más esto». Valeria sintió que la desesperación crecía en su interior, pero no era el momento de flaquear. Este era su desafío, y tenía que enfrentarlo. La respuesta a la llamada de su madre podría ser justo lo que necesitaba para una nueva revelación. O tal vez fuese un enfrentamiento que la llevaría a confrontar todo lo que había permanecido oculto. Con la decisión de actuar presente, se detuvo momentáneamente, preguntándose si esta sería la noche que cambiaría su vida para siempre. Knew too much now, a new chapter awaited. Valeria se detuvo en un cruce, las luces de la calle parpadeando en su visión. Sabía que enfrentar a su madre no sería solo un diálogo trivial. Era el momento de la verdad. Un momento que podría definir su futuro y desentrañar los hilos complicados de su historia familiar. La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra. Sin embargo, la determinación de descubrir la verdad fluttered dulcemente en su interior. Mientras se dirigía a casa, cada paso se sentía más pesado, como si realmente estuviera cargando con la historia de sus ancestros. Las palabras de Juan resonaban en su mente. ¿Eran ellos unos guardianes de secretos inexorables, o simplemente las víctimas de decisiones demasiado pesadas? Necesitaba respuestas, y no estaba dispuesta a que nadie la desviara de su objetivo. Al abrir la puerta de casa, el aire pesado de silencio envolvió a Valeria. Su madre estaba en la sala, sentada, con una mirada que combinaba amor y preocupación. Había decidido que iba a ser honesta, sin más juegos. La vida ya había sido lo suficientemente amarga como para añadir más complicaciones. «Te he estado esperando», dijo su madre, la voz temblando ligeramente. «Sé que esto es difícil, pero tengo que entender lo que está pasando», respondió Valeria, tratando de infundir decisión a su voz. «Juan encontró conexiones, cosas que están ocultas, y necesito saber qué hay detrás de todo esto». La expresión de su madre se tornó grave.
No comprendes lo que implica esto. Hay razones por las que hemos mantenido ciertos secretos. Las cosas que hicimos, las decisiones que tomamos, todo fue para protegerte. La resistencia de su madre golpeó a Valeria como un muro de ladrillo. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? Cada descubrimiento que he hecho parece apuntar a un camino que se ha desdibujado por la culpa y el miedo. Valeria entendía que su madre debía estar luchando con sus propios demonios. Había visto cómo esos secretos afectaban a su familia, como un veneno sutil, erosionando la confianza y la conexión. Pero esto no podía ser un obstáculo en su búsqueda. Estas emociones, aunque dolorosas, eran sabias y necesarias. Quizá haya un camino que podamos recorrer juntas. Me gustaría que trabajáramos en esto lado a lado. Mis descubrimientos no son solo míos, son nuestros, dijo con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Su madre se retorció un poco en el sofá, como si las palabras de Valeria fueran un eco de su juventud. No puedo involucrarte en eso. No sería justo. No te puedo arrastrar a este pantano. Sin embargo, ya estoy metida hasta el fondo. Cada segundo que pasa sin que estemos juntas en esto, se siente como una traición a nuestra propia historia. El silencio llenó la habitación, cada uno de ellos atascado en sus pensamientos. Valeria comprendía que este diálogo era más que una simple conversación. Era una confrontación de sus propias identidades y lealtades. Poco a poco, los muros comenzarían a caer. Con cada nueva información que abriera, tendría que lidiar también con el dolor que sus ancestros habían experimentado. Finalmente, su madre exhaló un suspiro que sonó como un fragmento de su propio alma. «Está bien», dijo casi en un susurro. «Te contaré todo, pero debes estar lista para lo que eso significa». Valeria sintió una mezcla de alivio y terror. La verdad podía pesar tanto como un secreto, por no decir más. Estaba preparada para escuchar, para confrontar la historia que tanto la asustaba y al mismo tiempo le daba una dirección. Antes de que Valeria pudiera avanzar más en su nueva misión, su madre se inclinó hacia ella, los ojos llenos de sinceridad. Hay algo más que Juan no sabe, algo que puede cambiarlo todo. El tiempo parecía detenerse mientras esas palabras se aferraban a sus pensamientos, y la angustia de lo desconocido comenzaba a revelarse como su siguiente gran prueba. Valeria se preparó ante lo que estaba a punto de escuchar, preguntándose si, al final, ese conocimiento podría liberarla, o encadenarla aún más. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire en sus pulmones como un intento de calmar la tormenta que comenzaba a formarse en su interior. Sabía que la verdad, esa verdad que su madre estaba a punto de desvelar, podía cambiar no solo su percepción de la historia familiar, sino su propio rumbo. Las palabras de su madre se envolvieron en el aire denso de la sala, cargadas de un significado que prometía ser tan vívido como perturbador. «Desde hace tiempo he guardado esto», comenzó su madre, visiblemente nerviosa. «Hay algo sobre tu abuela que nunca te he contado». Las palabras la golpearon con más fuerza de la que había anticipado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. Cada mención de su abuela evocaba recuerdos de abrazos cálidos y caricias suaves. Pero ahora esos recuerdos se tiñeron de una sombra de duda. Cuando era joven, tuvo que tomar decisiones que la llevaron a situaciones difíciles. La vida que elegimos puede no coincidir con lo que esperábamos, continuó su madre, los ojos llorosos pero firmes. A veces, hay que cargar con secretos para asegurar la estabilidad de lo que queremos proteger. Valeria sintió que cada palabra representaba pedazos de un rompecabezas que llevaba mucho tiempo extraviado. ¿Cómo puedes esperar que yo acepte esa carga? ¿Tenía tanto miedo que no pudo compartir la verdad? ¿Qué es lo que estoy a punto de descubrir?, cuestionó, luchando con la combinación de emociones que la invadían. Ella enfrentó un amor imposible, y eso llevó a decisiones drásticas. Uno de los hombres más cercanos a ella, un hombre que fue crucial en su vida, no es quien parece ser, confesó su madre, su voz temblando. Este secreto abrió una brecha que se expandió en generaciones, y por si fuera poco, su legado no termina ahí. Valeria tragó saliva,
sintiendo que cada fibra de su ser se tensaba con inminente curiosidad y miedo. ¿Qué quieres decir con que su legado no termina ahí? Es posible que haya más revelaciones que merecen ser contadas. Cosas que Juan ha mencionado son solo fragmentos de una verdad más amplia. Este hombre, su amor perdido, es parte de nuestro linaje, su madre dijo, y con ello le dio un giro inquietante a la historia. La revelación le pareció abrumadora. La historia no solo afectaba su pasado, sino su presente. Valeria sintió la necesidad de comprender cómo tales secretos podrían dar forma a su propia identidad y a la visión que había tenido de sí misma. ¿Me estás diciendo que hay más de lo que creía respecto a quién soy? No puedo vivir con más incertidumbre. Necesito investigar, necesito actuar. Su madre asintió, dándose cuenta de que las palabras compartidas habían liberado un deseo incontrolable en Valeria. Es alentador que busques respuestas, pero también es peligroso. Puedes enfrentarte a verdades que desearías haber dejado en el olvido, advirtió. Valeria sintió que la urgencia crecía al igual que su determinación. Todo lo que había aprendido hasta ese momento no era suficiente. Necesitaba ser más proactiva, más estratégica. Fue entonces cuando se percató de que ya no era solo la búsqueda de la verdad sobre su familia. Era su propia búsqueda de identidad, un despertar a su potencial. Debo hablar con Juan. Sus investigaciones son un punto clave para entender esta historia, pensó. Y con cada palabra que su madre le revelaba, también comenzaba a trazar un nuevo camino hacia adelante. Mientras se preparaba mentalmente para este nuevo rumbo, una inquietante pregunta comenzó a formarse en su mente. Si su madre había guardado secretos tan profundos, si su abuela había tomado decisiones que tenían ramificaciones en su historia actual, ¿cuántas verdades inexploradas podrían existir aún en su vida personal? Valeria se juró no solo descubrir su pasado, sino también enfrentarse a cualquier verdad oculta que pudiera anidar en su propia vida. Con esa decisión poderosa y clara, se levantó de su asiento, armada de determinación y una inquietante expectativa. Voy a buscar mis propias respuestas, se dijo en voz alta, notando que la chispa de la rebelión comenzaba a encenderse en su interior. Sin embargo, mientras giraba para dirigirse a su habitación, la voz de su madre resonó de nuevo, atrayendo su atención. Hay algo más que debo confesarte antes de que te embarques en esto. Algo que también he estado guardando. Algo que podría ser vital para tu investigación. Valeria se detuvo, su corazón latiendo rápidamente. La verdad estaba aún más cerca, entrelazada con el mismo dolor que había intentado desentrañar, y su curiosidad ahora se había transformado en desesperación. ¿Qué más había que descubrir? Estaba a punto de enfrentarse a lo que podría ser el punto de quiebre en su historia familiar. ¿Podría la búsqueda de la verdad liberar su espíritu, o solo atar su destino en un ciclo interminable de secretos? El eco de la incertidumbre reverberó en su mente mientras se preparaba para lo que estaba a punto de escuchar. Valeria se giró lentamente, absorbiendo la tensión en el aire. La última afirmación de su madre había dejado un rastro de inquietud que reverberaba en su mente. Nadie había hablado antes de secretos vitales, y la idea de que aún quedaban verdades por desvelar la llenó de un temor palpable. ¿De qué se trata?, preguntó, su voz un hilo tenso, desbordante de ansiedad y expectativa. Es sobre tu abuelo, comenzó su madre, claramente sintiendo el peso de sus palabras. Antes de que nacieras, él tuvo un encuentro que nunca compartió con nadie. Estaba vinculado a la historia de tu abuela de formas que ni te imaginas. A medida que su madre hablaba, la mente de Valeria se convirtió en un vórtice de posibilidad y confusión. Cada nueva información la empujaba más allá del límite de lo que creía conocer. Su identidad estaba entrelazada con historias que llevaban el peso del secreto y el miedo. ¿De qué tipo de encuentro hablas? Valeria presionó, las palabras saliendo casi de un tirón, como si temiera perderse algo crucial. Eran tiempos difíciles. Tu abuelo no solo estaba tratando de proteger a su familia, sino que estaba involucrado en algo peligroso. Un juicio, una traición. No sé todos los detalles,
Pero tengo una idea de que los eventos de su vida influyeron en la de tu abuela, su madre expresó, su voz temblando con cada sílaba. Valeria sintió que sus cimientos comenzaban a temblar. Las imágenes de su infancia junto a su abuelo, un hombre que siempre había aparecido como un héroe, se desmoronaron ante la pregunta de la verdad. ¿Cómo podía ser que un amor y un pasado tan complicados existieran bajo la misma sombría calma que había conocido? Necesito saber más. No puedo quedar atrapada en la ignorancia. La historia de mi familia es más compleja de lo que pensaba, reflexionó Valeria, tomando impulso en su determinación. Se sintió invadida por olas de claridad. La verdad no era solo el deseo de deshacer el nudo de su herencia, era una oportunidad de entenderse. Valeria, ten cuidado. Las revelaciones pueden abrir heridas que creías curadas. A veces, es mejor dejar las cosas en el pasado, advirtió su madre, pero Valeria se sintió empoderada, impulsada a actuar. No puedo, lo necesito, no solo por ellos, sino por mí. Esta búsqueda podría definir quién soy, replicó con firmeza, sintiendo que su voz resonaba con fuerza renovada. Decidió que su primer paso debía ser contactar a Juan. Las investigaciones que había realizado podrían ser la clave para desentrañar este laberinto. Pero incluso mientras planeaba su próximo movimiento, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre ella, un recordatorio constante de que cada respuesta podría generar nuevas preguntas. Su mente se llenó de imágenes. Juan revisando documentos antiguos, su madre y su abuela en conversaciones furtivas, el eco de las decisiones tomadas por aquellos que la precedieron. Era posible que todas sus decisiones estuvieran interconectadas. La idea la marcaba, uniendo su lucha por descubrir la verdad en su propia vida con las repercusiones de las elecciones de sus antepasados. Esa noche, sentada en la oscuridad de su habitación, Valeria sintió como si un nuevo capítulo se abriese ante ella. Cada secreto desenterrado podría ser una pieza que encajara en su vida, dándole forma a sus deseos y sueños. Esta búsqueda no se trata solo de ellos, se trata de liberarme a mí, pensó con determinación. La incertidumbre ya no la intimidaba, sino que la motivaba. Y así, con una mezcla de miedo y emoción, decidió que al día siguiente iría a ver a Juan. Con cada paso hacia la verdad, Valeria comprendía que también se estaba acercando a un nuevo concepto de sí misma. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir con esta nueva resolución, el teléfono sonó. Una llamada inesperada de Juan. Su voz en el otro extremo sonaba más seria de lo habitual. Valeria sintió que su corazón se aceleraba. «Valeria, hay algo urgente que necesitamos discutir. Algo que acabo de descubrir sobre tu abuelo», dijo él, y la intriga se transformó en necesidad inmediata. ¿Qué más podría haber revelado el pasado? Estaba a punto de comprender el hilo que unía su historia con su vida actual. Su sed de verdad aumentó con cada palabra pronunciada, empujándola a un nuevo nivel de confrontación que ni siquiera había anticipado. Cuando el sol se alzó sobre la ciudad, Valeria se sintió inmersa en un mar de pensamientos y emociones contradictorias. Las revelaciones de la noche anterior pesaban sobre ella como una losa, empujándola a buscar respuestas que giraban en su mente. La llamada de Juan había intensificado su deseo de saber, pero también había encendido un fuego de ansiedad. Esa urgencia, que se había apoderado de su ser, impulsaba cada paso hacia su encuentro con él, garantizando que no se detendría hasta desvelar las verdades ocultas de su familia. La oficina de Juan, un pequeño espacio lleno de libros y documentos amontonados, se convirtió en su destino. Al entrar, lo encontró revisando papeles con concentración casi obsesiva. Su semblante, normalmente relajado y accesible, ahora estaba marcado por una seriedad inquietante. Valeria sintió la presión en su pecho aumentar. «Valeria», comenzó Juan, dejando los documentos a un lado y mirándola directamente a los ojos. «Esto es más grande de lo que imaginé. La historia de tu abuelo. Hay más de lo que se ha dicho». La intensidad de su voz la puso al borde. Las palabras que seguían estaban cargadas de un significado que podía cambiarlo todo. Mientras Juan comenzaba a exponer su hallazgo, Valeria se obligó a mantenerse centrada, buscando el significado detrás de cada frase.
La búsqueda de su verdad se fue transformando en una exploración del legado que su abuelo había dejado atrás. Antes de todo esto, tu abuelo tuvo una vida marcada por decisiones difíciles. Era un defensor de la justicia, pero esos ideales lo llevaron a situaciones complicadas. La voz de Juan se desvaneció por un instante, dejando espacio para que Valeria procesara aquellas palabras. ¿Qué significaba ser un defensor de la justicia cuando sus acciones habían causado dolor a los que amaba? ¿Qué exactamente hizo? Valeria se aventuró, su curiosidad reemplazando la ansiedad. Juan inhaló profundamente. Estaba implicado en un juicio que, según los documentos, no solo comprometió su vida, sino también la de tu abuela y su familia. Hubo traiciones. Personas a las que confiaba se volvieron en su contra. Su mirada se volvió distante, como si reviviera esos momentos. La lealtad puede volverse un arma de doble filo, Valeria. Las palabras de Juan resonaron en el fondo de su mente. Valeria reflexionó sobre su propio pasado y sus decisiones. ¿Cuántas veces había dado prioridad a la lealtad por encima de la verdad? Se preguntó si esas sombras del pasado la afectaban de una manera que nunca había reconocido. Su sensación de identidad, ya tambaleante, se agitaba aún más. Lo que quiero decir es que las decisiones pueden reescribir historias, continuó Juan, con un brillo en los ojos. Tu abuelo enfrentó un dilema moral que podría enseñarte sobre la valentía y las consecuencias de nuestros actos. Quizás este sea el momento de descubrir no solo lo que te conecta con él, sino lo que puedes aprender de su historia. Valeria asintió lentamente, comprendiendo que esta investigación no solo se trataba de revelar secretos, sino de confrontarse a sí misma y su propia capacidad de elección. Su comprensión del pasado comenzaba a definirse como un espejo de su presente. Necesito ver esos documentos, dijo, decidida. Quiero entender cada detalle. No puedo permitir que su historia se quede en las sombras. Es un juego peligroso, advirtió Juan, pero si decides hacerlo, estaré contigo. Con determinación, Valeria dio un paso hacia lo desconocido, sintiéndose más empoderada por la conexión con su historia familiar. Sin embargo, esa sensación de control entró en conflicto con un nuevo miedo. ¿Y si lo que encontrara no era la verdad que esperaba? El dilema moral de su abuelo empezó a resonar con sus propias luchas interpersonales. Mientras se adentraba en la investigación, comenzó a entender que su búsqueda era una oportunidad para liberarse de las expectativas y los obstáculos que marcaron su vida. Quería reescribir su propia narrativa, no solo para ella, sino también para honrar la historia de su abuelo. Al salir del despacho de Juan, el sol brillaba con fuerza, iluminando su camino. Pero en su mente, la confusión persistía. Había muchas piezas que encajar. Antes de alejarse, recibió un mensaje en su teléfono. Era otro contacto de su madre. Necesitamos hablar urgentemente, Valeria. Con el corazón en un puño, comprendió que la búsqueda de la verdad solo había comenzado. Cada conversación, cada descubrimiento, prometía abrir puertas aún más complicadas que la última. ¿Qué revelaciones ocultas aguardaban en esa conversación inesperada? Podría encontrar la fuerza para enfrentar no solo el pasado de su abuelo, sino también el de ella misma. La búsqueda de la verdad personal estaba lejos de terminar, y Valeria se adentraba en aguas profundas, dispuesta a descubrir quién era realmente. La luz del día brillaba intensamente cuando Valeria se sentó en la mesa de su cocina, temiendo la conversación que había acordado tener con su madre. Con cada segundo que pasaba, los latidos de su corazón resonaban como un tambor, apremiándola a desvelar los secretos que habrían permanecido ocultos de no ser por su impulso desmedido por la verdad. La pregunta latente se instaló en su mente. ¿Estaría lista para lo que su madre estaba a punto de confesar? La primera respiración de su madre rompió el silencio de la sala. Su expresión era un reflejo de amor y ansiedad, un espejo de la lucha interna que ambas compartían. Valeria, hay cosas que solo te puedo contar ahora que estás dispuesta a oír, comenzó, su voz entrecortada y cargada de historia. Valeria supo, en lo más profundo de su ser, que esta conversación podría cambiarlo todo, no solo para ella,
sino también para su familia y su historia. «Estoy lista», respondió con firmeza, conteniendo el aliento ante el peso de la incertidumbre que venía. «Tu abuelo no solo fue un defensor de la justicia. Estaba inmerso en una tragedia que se arrastraba por generaciones», continuó su madre, deslizándose en el relato con una mezcla de pesar y determinación. «El juicio en el que participó trajo consecuencias devastadoras para nuestra familia, decisiones fatídicas que hicieron que nos viéramos obligados a guardar secretos». Las palabras de su madre se entrelazaron con las visiones de Valeria, revelándole cómo los ecos del pasado le habían dado forma hasta convertirla en quien era. Pero también la invitaron a reflexionar sobre la importancia de romper ciclos, de no permitir que esos secretos dictaran su propio camino. «¿Qué pasó exactamente?», Valeria inquirió, sintiendo el impulso de la verdad arder en su interior. «Necesito entender todo. Las traiciones, el amor prohibido, la pérdida. Todo se complica», admitió su madre, los ojos brillando de emociones reprimidas. «Tu abuela tuvo que hacer elecciones difíciles para proteger a la familia, y muchas veces esas decisiones estaban basadas en el miedo a perderlo todo. Pero ten en cuenta que esas decisiones también nos llevaron a un lugar de silencio y desconfianza». Valeria sentía cómo la historia de su madre resonaba en su viaje personal. Comprendía que su propia búsqueda de conocimiento había sido un acto de valentía entre la sombra de las expectativas. «No quiero que el miedo condicione mi vida. Quiero enfrentar los secretos no solo de nuestra familia, sino también los míos propios», declaró firmemente. Su madre la miró con aprecio y algo de sorpresa, sorprendida de ver a la joven tan decidida. «Eres más fuerte de lo que yo fui en su momento. Pero, Valeria, ten cuidado. La búsqueda de la verdad puede traerte respuestas que no siempre querrás aceptar». «Estoy dispuesta a aceptarlas», dijo Valeria con resolución. Se daba cuenta de que cada palabra de su madre era un ladrillo levantando muros, y no impidiendo el avance de su camino. La vulnerabilidad que aireaba su madre, ahora le daba alas. Fue entonces que, a medida que la conversación se desarrollaba, compartieron historias, sueños olvidados y deseos reprimidos, abriendo una puerta hacia el entendimiento mutuo. Valeria comprendió que su deseo de conocer la verdad no solo la liberaría a ella, sino que también brindaría a su madre la oportunidad de sanar, de liberar el peso de los secretos que había llevado durante años. Su madre, a su vez, parecía florecer ante la determinación renovada de Valeria. «Quizás este sea el momento de transformar el silencio en una historia compartida. No podemos cambiar el dolor del pasado, pero sí podemos construir un futuro diferente», agregó Valeria, sintiendo cómo el poder de sus palabras creaba un cambio en el aire. Ambas se miraron a los ojos, esa conexión inquebrantable comenzando a solidificarse a medida que compartían finalmente tanto la carga como la libertad de su propia identidad. Valeria estaba lista para enfrentar los secretos de su abuelo y sanar viejas heridas. Y al hacerlo, se exigía a sí misma seguir el más difícil de los caminos, el de la aceptación. Unos días más tarde, con una resolución renovada, Valeria regresó al laboratorio de Juan, y esta vez se sintió diferente. No era solo una estudiante, una arqueóloga buscando desenterrar el pasado. Era una mujer decidida a construir su narrativa y la de su familia. «Lo encontré», dijo Juan al verla entrar. «Los documentos que examiné contienen relatos sobre el juicio. Es un entramado de verdades ocultas y heridas abiertas, pero también muestra un camino hacia la redención familiar que puede enseñarte mucho sobre el valor y las decisiones que nos definen». Mientras recorría las hojas amarillentas, Valeria sintió cómo cada descubrimiento estaba entrelazado con la historia que había aprendido de su madre. La importancia de aceptarse a sí mismo y a los propios errores se fue convirtiendo en su legado. Finalmente, tras un riguroso estudio, Valeria decidió presentar su investigación en una conferencia, esta vez no solo como un ejercicio académico, sino como un acto de reconocimiento hacia su propia familia. Se vio a sí misma compartiendo esos relatos, indicando hacia el pasado, pero guiando a otros hacia un futuro en el que el silencio ya no sería una opción.
Día a día, Valeria fue consolidando su crecimiento, transformando cada trozo de información en un ladrillo que levantaba su camino hacia una identidad radicalmente propia. Había emprendido un viaje de sanación, donde su valía no dependía exclusivamente de cumplir con las expectativas externas, sino de honrar su verdad. La búsqueda no solo había sido de respuestas, sino de libertad. El día de su presentación llegó. Temblando ligeramente pero llena de confianza, se puso frente a los asistentes. Nunca se sintió tan viva como en ese momento, y las palabras fluyeron de su boca como un río en plena crecida. Este viaje no solo ha sido sobre nuestra civilización. Se trata de enfrentar el dolor y la carga que llevamos. Cada uno de nosotros tiene una historia. La mía ha sido construida tanto por verdades reveladas como por secretos escondidos. Y al final, no se trata de la historia en sí, sino de cómo elegimos narrarla y aprender de ella. La ovación resonó en la sala, pero más allá de cualquier aplauso, Valeria sintió que finalmente había derribado los muros que le habían limitado. Se había despojado de las sombras de las expectativas de su padre y madre, abrazando sus raíces con orgullo. Valeria alzó la vista, sintiendo la presencia de su madre entre el público, con lágrimas en los ojos pero ahora reflejando amor y aceptación. Este fue el momento en que la arqueóloga no solo reveló el pasado, sino que también conquistó su propia historia, reconciliándose con su legado familiar. A medida que la conferencia terminaba, sintió que, al compartir su viaje, había forjado no solo su propia identidad, sino un camino para que su familia también pudiera sanar. Hoy, Valeria no solo es reconocida como una prometedora arqueóloga, sino como una mujer que se ha atrevido a enfrentar las verdades de su historia, enarbolando el estandarte del crecimiento personal y la aceptación. Con papeles y artefactos en su mano, y la memoria de su abuelo guiando sus pasos, se dirigía hacia el futuro, sin miedo a desenterrar nuevas verdades. Y aun cuando haya más sombras del pasado que explorar, Valeria había aprendido que cada descubrimiento es un paso hacia la libertad, y estaba lista para seguir explorando los relatos que forjaban su existencia. Ahora, queridos amigos, ha llegado el momento de participar. Necesitan suscribirse ahora. No pierdan la oportunidad de ser parte de historias conmovedoras y exclusivas que se avecinan. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar al algoritmo y ayudar a que más personas vean estas narraciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final que acaban de presenciar. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y entender la fuerza de la superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.